Shabbat Shalom, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Que el Eterno les dé la abundante bendición en esta semana, que haya sido una semana donde cada uno de nosotros haya tenido ese trabajo de corrección y de seguir adelante. Mis amados Sahim y Ahiot, en este Shabbat queremos igual meditar en una reflexión acerca de un tema de que mucho se habla y que a la vez no lo dicen de la manera correcta, porque lo han dicho que para muchos la ley ya no está vigente. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es verdad, que el Eterno nunca dijo que sería solamente para ciertos tiempo, periodo, año o siglo. La palabra que determinó el Eterno fue perpetuo, sempiterno, para siempre. Por eso, mis amados Ahim y Ejiot, es menester hablar de este tema, aunque ya se ha hablado en otros videos con el tema que se llama ley y gracia. Pero también quiero hablar con respecto a este tema. ¿Será verdad que no estamos bajo la Torá o mal llamada ley? ¿Será verdad? Es una inquietud que planteo delante de vosotros y que tú y yo, más que todo tú, amigo y amigo, y que estás a lo mejor en en un grupo religioso, puedas buscarlo con mayor profundidad y entender. Obviamente para esto necesitas retornar al, al lenguaje original hebreo, donde puedes entender muchas cosas, de qué manera la Torá, a qué se refiere, y si es solamente una ley como tal o que fue traducida de pronto. Bien, mis amigos, amigas, te invito a que por esta vez te invito a que tú pongas un visto, un like, un me gusta, que hará esto que el video se torne eh, de importancia para que muchos puedan ver. Comparte si tú quieres, hermano y hermana, hazlo, pero pon me gusta, ¿sí? El like no tiene precio, no tiene nada absolutamente, no tienes que donar algo, pues es decir, humilde, lo único que desea es compartir lo que el Eterno ha permitido entender y seguir hacia adelante en el camino, en el sendero de las sendas antiguas, la verdad con respecto a la Torah. Invito a que tú mires siempre en tu Sagrada Escritura, que tengas ahí tu traducción. Sé que las traducciones, muchas no están correctamente, están un poco, eh, diría, inclinándose a cierta tendencia eh, religiosa, especialmente manipulada por la Iglesia Cristiana Romana, y que por ende también muchos han caído en ese juego de esas traducciones y piensan que es verdad así. Entonces hoy quiero hablar con respecto a este tema para que quede en tu mente realmente de qué ley era lo que el Sheliach Shaul, o conocido como el apóstol Pablo, estaba hablando al respecto. Espero, mi amado hermano, que tú, como siempre digo, no te quedes allí, sino esto está abierto a que tú puedas profundizar, investigar mucho más allá, porque el Eterno te proveerá de sabiduría para que lo hagas de la manera como el Eterno eh, te guíe. Así es que, hoy repito, comparte, pon me gusta, sí, y ya creo que he dicho
con respecto a lo que es, en este caso, mi canal, Juan Aliauca, Raíces Hebreas. Así debes de escribirla y entonces saldrá eh, con respecto a mi foto y ahí podrás tú ver los videos que sean para ti y puedas compartir y también edificar. Dice en la Sagrada Escritura, realmente es muy maravilloso, por eso es que este tema que estoy hablando y voy a hablar se conoce mucho más, ya no estamos bajo la ley, ¿sí? La pregunta es, ya no estamos bajo la ley, pero en el título que te pongo con respecto al, al tema en sí, quiero decirte que ¿será verdad que no estamos bajo la ley? Ese es el punto que vamos a tratar. Recuerda que en el video de Sagradas Escrituras hablé sobre el mayor porcentaje que en el Tanaj registra con respecto a la manifestación de la palabra del Eterno y de cómo transmitió por medio de canales respectivos, como en este caso hombres comprometidos a la obediencia y los llamados que hizo al pueblo que él escogió a través de ellos. Obviamente por eso dio normas divinas que son para el correcto caminar del ser humano con un énfasis a quienes fueron llamados para un propósito. Recuerda que las normas, las leyes, no son, no son sin ningún propósito o que no tengan ningún objetivo. Toda ley, ya sea una ley del Código Penal, del Código Civil, de la ley de tránsito, cada una de ellas está dirigida para normar y regir de la manera correcta, obviamente con hombres probos, como dice la Escritura, quienes en ese entonces fungían para hacer respectivas juicios, por llamar, tenían que ser honestos, hombres que no podían inclinarse en beneficiar o al que no tiene o al que tiene, sino tenía que ser una persona imparcial. Y la ley tenía un propósito, ¿sí? Una ley tiene un propósito de normar para que las cosas no se vuelvan caóticas. Entonces, es como yo hiciera una reflexión. Si hoy mismo dijéramos que la ley de tránsito ya no es, ¿qué pasaría en las ciudades? ¿O qué pasaría en la ciudad donde está normado por esta ley? Entraría en caos, porque todo el mundo no respetaría los semáforos, no respetarían las señales de tránsito que están en las vías, cada uno haría lo que mejor pueda. Entonces, una ley lo que hace es normar para que las cosas sean correctamente dirigidas y para el bien en común de todos y cada uno de los que, en este caso, hablando de la ley de tránsito, están en la calle. Entonces, por eso es que la ley es buena y nunca puede dejar de ser, ¿sí? Entonces, cuando de esto hablaba, en este caso, Moshe les recordó al pueblo de Israel acerca de los preceptos del Eterno y dijo de esta manera, ¿sí? Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, los cuales tendrán noticias de todos estos estatutos y dirán, ojo, escucha lo que esto dice, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga, en este caso, habla como dioses, pero dice Elohim, pero esta palabrita de Elohim se refería es que tiene poderes tan cercanos así como los está
el Eterno, nuestro Elohim, siempre que nosotros lo invoquemos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta Torá que hoy, o ley mal llamada, que le dicen las traducciones, que hoy pongo ante vosotros? Es lo que dijo Moshe al pueblo de Israel, que está registrado en el libro de Barín, capítulo 4, versos 6 al 8. Y luego, más adelante, Moshe en el verso 11 de este mismo libro y el verso 12 también, hace referencia a lo que ellos miraron, en este caso el suceso que pasó en el monte y que desde allí escucharon la voz del Eterno, de lo que estaba dando, y por eso es que ellos muchas veces no quisieron, eh, como por decir, no comprometerse, y también entonces dijo Moshe, háblanos tú, escucha tú y háblanos tú. Entonces cuando vemos la Torá del Eterno que cita eh, para beneficio del pueblo, ¿sí? Es para que siempre, es para siempre y no solo para el pueblo de la historia, como se lo dice, que ahora se pretende figurar como que ya no es para ahora. Sin embargo, si vemos este pasaje que es muy común que se habla, que dicen ya no estamos bajo la ley. Se ha hecho este pasaje muy popular en el cristianismo y en las religiones que profesan que no guardan la ley, que son solamente del Nuevo Testamento. En especial en las escuelas teológicas donde han determinado muchos de los mandatos de la Torá, que mal llamado ley, eh, se han atrevido a decir no son vigentes para hoy, no son para nosotros, y sacar penosamente una justificación absurda que eso fue solamente para los judíos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, fue para aquel pueblo y no era para la era de la iglesia que fue creado. Le hablo con respecto a lo que llaman Jesús, como que ha creado una nueva estación, aboliendo todo ese Antiguo Testamento mal llamado, que es la Torá, el Tanaj, y que en Yeshua nace un Nuevo Testamento, cosa que no es así. Pena decir que estas interpretaciones erráticas, fuera de contexto, han llevado a hacer eisegesis, su eisegesis. Es decir, que interpretan influenciados con sus ideales o circunstancias con respecto al texto que hablan, dando una definición fuera de contexto original o la idea que originalmente el Eterno transmitió a Moshe y por ende Moshe al pueblo de Israel. No exégesis. ¿Qué es eisegesis? Eisegesis tiene el concepto, es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Ese es exégesis. En cambio, exégesis es lo que se apega a como tal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos todo esto con grandes títulos que dicen en sus iglesias en donde hablan de este tema, le dicen, hermanos, ya no estamos bajo la ley, negando de esta manera, rechazando las palabras que dijo el Eterno, que están allí escritas, registradas. Obviamente, al pasar de los años, de las transliteraciones y luego a las traducciones que se dieron, esa transliteración, se fueron reinterpretando y de reinterpretando hasta la reinterpretación que hoy no se lo tiene originalmente. Y esto ha hecho una confusión, ¿sí? Una confusión para que se dé este término incorrecto.
Y este término incorrecto que viene es de la traducción griega. Y bueno, si habláramos del tema griego seríamos una extensidad, ¿sí? Que en el griego aplicaron a la Torá, le aplicaron como con la palabra nomo o nomos, leyes, ley. Palabra que determina como una sola cosa, es decir, simplemente es ley. Cuando en la Sagrada Escritura o en la Torá, ¿sí? Es un término muy amplio de normas, estatutos, mandatos. Pero nomo o ley, que se le llamó en griego, que significa simplemente regla o ley. Encerraron como una sola idea, llevando a interpretar que la ley ya no está vigente, en este caso en el aspecto teológico, sin darse cuenta a qué ley se están refiriendo. Ahora, para esto vamos a adentrar un poco y observemos todo el texto del libro de Romanos capítulo 6, porque es lo que es precisamente tomado es del Romanos 6:14. Pero vamos a leer todo el contexto, todo el capítulo 6 para entender bien claro de qué se trata, de qué ley está diciendo y qué es lo que no está vigente. En el capítulo 6, desde el verso 1, dice así: Así que, entonces nosotros diríamos, ¿vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia? O en las traducciones dice, en otras traducciones dice gracia. De manera, de ninguna manera, dice la respuesta el mismo Sheliach. Aquí en hebreo se lee esta partecita, se dice Hasbe Halila. O sea, de ninguna manera esto sea. Entonces sigue diciendo el texto, ¿cómo nosotros, que hemos muerto al pecado, vamos a seguir viviendo en él? Es la pregunta que Shaul está haciendo. De esta ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado, la ley de la muerte. ¿Sí? Que más adelante lo va a decir el mismo Sheliach. ¿Sí? No estar bajo la ley se refiere lo que dice más adelante, que citaré Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues de ninguna manera dice hay condenación para los que están en Yeshua HaMashiach, porque la ley, ¿sí?, del Ruach de vida y en Yeshua HaMashiach te ha librado de la ley de pecado y de la ley de la muerte. Por eso cito esto, la ley de la muerte. Entonces el verso 3 dice, ¿no saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en Hamashiach y Yeshua, hemos sido inmersos en su muerte? Por medio de la inmersión de su muerte hemos sido, inmersión o bautizo como le llaman, sepultados con él, para que tal como por la gloria del Padre, el Mashiach fue levantado de la muerte, de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada. Pues si hemos sido reunidos con Él en una muerte como la de Él, así también seremos unidos con Él en una resurrección como la de Él. Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca, o sea, en la cruz, ¿no?, de ejecución con Él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido a fin de no ser esclavizados más por el pecado. Esta es la ley, ¿sí? Porque cuando uno muere, queda libre del pecado, ¿sí? Ahora, puesto que hemos muerto con el Mashiach, confiamos que también viviremos con él, ¿sí? Sabemos que el Mashiach ha sido levantado de los muertos para nunca jamás morir otra vez. La muerte no tiene autoridad sobre él, pues su muerte fue un evento único que no necesita ser repetido, pero su vida
la sigue viviendo para el eterno. ¿Sí? Eso es muy importante que nosotros estamos viendo, tenemos que entender todo el contexto y luego poder sacar la conclusión acerca de lo que está hablando. Verso 11 dice: de la misma manera, considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para el eterno, o sea, para Elohim, por su unión con el Mashiach Yehoshua o Yeshua. Por lo tanto, vayamos un poco más tomando atención a la lectura de estas partes. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos. No dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. ¿Qué hace una ley? Obligar a obedecer, a cumplir. Entonces, esta ley del pecado desea a que obedezca, que luego será producto la muerte final. 13 dice: y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos al Eterno como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumentos para justificación ante Él. En otras traducciones le dicen instrumentos de justicia. Y aquí viene lo que toman y citan. Y esto hay que leer muy detenido. Pues el pecado, noten lo que inicia, pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes. Ojo, el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están, aquí viene, porque no están bajo legalismo o bajo la ley, sino bajo la misericordia, o como dicen, bajo la gracia. Pero ¿qué es lo que, para decir esto, qué es primero lo que dice? Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, y luego lo dice esto, ya no estamos bajo la ley. Entonces, vayamos viendo a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Sigue diciendo Shaul, vamos a seguir pecando porque ya no estamos bajo el legalismo, o sea, bajo la ley, sino bajo misericordia. Es una pregunta que está planteando Shaul. O sea, ¿seguiremos pecando para no estar pecando porque ya no estamos bajo el legalismo o bajo la ley? Dice, no. No lo permita, el Eterno no lo permita. Hasbe halaila. ¿Sí? Entonces, dice el 16, ¿no saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de quien están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte, o obedecen al Eterno o al Elohim que los lleva a ser justificados. Por la misericordia de Elohim, ustedes que una vez fueron esclavos del pecado. Ojo cómo está hablando, estamos viendo todo el contexto. Fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, han sido esclavizados a la justicia, es decir, a la Torá. 19, estoy usando un lenguaje popular, dice, porque la naturaleza humana de ustedes es muy débil, porque si así como ustedes solían ofrecer sus cuerpos a la esclavitud, de la impureza y de la iniquidad, ¿sí? O sea, cuando hablamos de esto, de la iniquidad, esta palabra significa perversidad, maldad, depravación, ¿sí? Todo eso lleva. Entonces, que conducía, dice, a más iniquidad. Así ahora ofrezcan, en cambio, dice, sus cuerpos a la esclavitud de la justicia que conduce a ser Kadushim, o sea, santos para Elohim, para el Eterno. Porque cuando era esclavo del pecado, eran libres con relación a la justicia. Es decir, cuando uno está bajo la ley de una cosa, no puede estar bajo la ley de otra cosa.
O es esclavo, la ley de esclavo, o es esclavo de la ley, en este caso de la justicia. ¿Sí? 21 es de pero. ¿Qué beneficios percibieron de las cosas que ahora los avergüenza? ¿A qué se refiere? A lo que estaban esclavos hacia el pecado, a esa ley de pecado. Y el resultado de esas cosas era ¿qué? La muerte. Más, dice la escritura, más ahora que son libres del pecado, ¿sí? Libres del pecado y hechos de esclavos de Elohim, o sea, del Eterno, reciben el beneficio. Este consiste en que han sido hechos ¿qué? Kadoshim o santos. ¿Para quién? Para Elohim. Y el resultado es ¿cuál? Vida eterna. Pero en cambio de ser esclavos del pecado, ¿qué era? El resultado era la muerte. ¿Sí? Entonces termina diciendo en el verso 23, la que igual comúnmente utilizan para, yo les llamo así, ¿no? Para convencer a la gente y decirle, estamos evangelizando, yo qué sé, ¿sí? Dice en este verso que es igual usual, muy usual en muchos, porque lo que alguno gana del pecado es muerte. O sea, lo que dices, porque la paga del pecado es muerte, más recibe vida eterna, el don gratuito del Eterno en unión con el Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Es una versión de Beta X, ¿sí? Del que se, pero quisiera leer, no sé, para que tenga un poco más claro de esto, porque a veces las versiones como que tienen un poco de cambios, pero en forma de expresiones, pero más no es que está cambiado ya el estilo. Por eso digo que en el lenguaje hebreo, en cambio, tiene muy claro el concepto porque no se refiere precisamente a eso. ¿Sí? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en, en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, o sea, nuestro soberano, es lo que dice. En conclusión de este texto, podemos ver que es muy claro que no se refiere con respecto a lo que está diciendo a la Torá, mal traducida, ley, o como la tradujeron en griego, nomos. En general, que es a todos los preceptos que no tenemos que sujetarnos. No se refiere a eso. Qué bien claro nos dice en el libro de Romanos mismo, capítulo 8, 1 y 2, ¿sí? Si no hay esa ley, o sea, ¿qué producto que es en ese caso, el producto del pecado que trae la muerte? Es la ley. Y esta ley, o hablando desde el pensamiento hebreo, es Peshaín, ¿sí? Peshaín significa, para referirse a rebeliones, prevaricación, transgresión, eh, etcétera, ¿sí? Este es un término que viene, que cuando se quebranta algo, ¿sí? O un pecado, que también significa rebelarse, armar o a lo mejor una revuelta o quebrantar. Entonces, eso es Peshaim o Peshá. A esas transgresiones, obviamente, antes de entrar a un poco más a explicar a fondo del contexto hebreo, quiero decir que estamos hablando con respecto de qué ley estaba hablando Shaul, de qué ley no estamos siendo liberados, de qué ley ya no estamos bajo esa ley. Entonces, quiero hablar lo que dice en la Torá, en el libro Levítico o Baikra en hebreo,
hay cuatro sacrificios que se presentaba. La ofrenda Olá, que significa la ofrenda de ascensión o también conocida como el holocausto, que significaba de todo quemado. Y la otra es Minjá, que se ha traducido como oblación y también como ofrenda, que es ofrenda vegetal. La ofrenda Shelamín, que es ofrenda de paz. Esta ofrenda que se traía voluntariamente para expresar la gratitud y el agradecimiento por algo de lo que se ha recibido de parte del Eterno. Y el cuarto sacrificio era de Hatat, o pecado, ¿sí? Que es ofrenda de purificación de pecado. En cambio, esta ofrenda está generalmente relacionada con pecados de hierro, o sea, con pecados que son por ignorancia de una persona en común. Todos estos sacrificios, como podemos observar, ¿sí? Es el sacrificio del pecado que son por ignorancia, en este caso el Hatat, ¿sí? Pero hay un pecado, porque me estoy relacionando a lo que muchas veces dicen que ya no estamos bajo la ley. Por eso la pregunta es, ¿será verdad que ya no estamos bajo la ley? Hay, como le decía, hay un pecado que tiene expiación, que es uno de los peshaim, o sea, transgresiones, que la sentencia es karet, que significa que es cortar. Para lo cual vamos en breve a lo que significa la palabra karet, quiero mirar. La palabra karet en hebreo, eso está en el diccionario de Strong, dice, es para la raíz premia de cortar, y bueno, hay otros más: cercenar, rebanar, separar, destruir o consumir, borrar, cortar, desaparecer, destruir, eh, exterminar, extinguir, matar, morir, quitar, raer y otros más. Ese es este tipo de pecado, para este tipo de transgresiones, o sea, peshaim, no hay sacrificio, no hay. Entonces, producto de todo esto, tenía que ser, como dice Karat, que es la raíz que estamos leyendo, es prácticamente, tiene que ser cortado, separado, tiene que desaparecerse, ¿sí? Y por eso que en el pensamiento judío de nuestro pueblo, eso sucede. Cortar, tanto aquí y como en el mundo venidero. Ahora, con esta idea de lo que significa karet, que significa hacer cortar, con esta idea podemos ver de lo que Shaul estaba hablando cuando dice ya no estamos bajo la ley. Y como ya he citado, el libro de Romanos mismo se refiere ¿a qué? A la sentencia de muerte, a esa ley que determina muerte, a esa ley que determina karet, muerte, separación, exterminación. Esta era una ley que no tenía oportunidad, o sea, no había sacrificios para este tipo de transgresiones. Es decir, para este tipo de pecado no hay sacrificio que presente, no hay sacrificio que pueda hacer. Podía haber, para poder presentar por Hatad, inclusive hay que podía llevar un cordero, el que tiene, y el que no tiene hasta un palomino, y podía presentar para ser expiado por su pecado. Pero para este tipo de pecado, para este tipo de transgresión, para este tipo de peshaim, de transgresiones, no había sacrificio que presentar. Pero aquí es la gratitud, y de que debemos de entender que por qué dicen que no estamos bajo la ley, se equivocaron, porque no está hablándose con respecto a dejarnos que ya no estamos bajo la Torá,
bajo el Antiguo Testamento o el Tanaj. No. ¿Por qué? Porque toda Rabá, o gracias a Yeshua, que cuando la sentencia de muerte estaba vigente, vino, presentó su sacrificio en el madero. Y ¿qué nos hizo? Nos libró de esa ley que es Caret. Ahora, que obviamente cuando lees en las traducciones no vas a encontrar este término. Simplemente lo que encuentras es la palabra será cortado. ¿Sí? Y cito que van a encontrar esto como ejemplos de la palabra karet, que en hebreo sí está escrito así, karet, one kereat, ¿sí? Está en el libro de Levíticos 20, 17 y 18. En el libro de Éxodo 12, 19. Capítulo 30, 38. Capítulo 31, 14. Levíticos 7, 27. Y otros más hay que los que he puesto aquí como ejemplo para que puedas tú en tu hogar revisar que realmente lo que vas a encontrar simplemente será cortado. Pero en hebreo se dice kared. ¿Sí? Esta era una ley que no tenía opción a ningún, como vuelvo repito, a ningún tipo de sacrificio para ser perdonado por ese tipo de errores. Entonces, aquí viene. Yeshua llevó en el madero esa muerte. Se hizo inclusive maldito, porque morir en un madero no era, es que, qué hombre más espectacular que muere en el madero por salvar las naciones. No, era morir como una maldición. Llevó, es lo que dice el Shele según mismo cuando habla a los hermanos en las cartas de Galacia, ¿sí? Llevó la peor vergüenza de la muerte. ¿Para qué? Para librarnos. Y hoy, mis amados hermanos, y hoy poder decir no estamos, sí, es verdad, decir no estamos bajo la ley. ¿Pero qué ley? No lo que están interpretando para negar, para decir que no podemos, no tenemos por qué obedecer el Antiguo Testamento que lo llaman. No, sino es la ley de la muerte. Pero no de la Torah, como lo repito, sino de esa sentencia que por causa de un error, porque el pecado que era con premeditación, con intención, para eso no había sacrificio, era la sentencia de muerte. Porque si no fuera así, Shaul no le diría lo contrario, porque si acabamos de decir, es que Shaul dice, es que ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero entonces Shaul no le diría lo siguiente, lo que dice en el libro de Romanos capítulo 7, 11 y 12. ¿Qué es lo que dice Shaul? Porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Por qué? Porque el mandato es cuando hay un pecado que es con intención, un pecado que es cometido como cita en Levítico y en Shemot, en Éxodo, eso no tenía cómo presentar un sacrificio para ser librado de ese pecado. Entonces, tenía que ser muerto. Pero entonces Shaul, ¿qué es lo que dice de manera muy clara y expresa lo siguiente? De manera que la Torá, o ley como está escrito en las traducciones, a la verdad que dice es Kadosh, o escrito que dice ahí santos. Y el mandamiento también es santo, es Kadosh, justo y bueno. A ver. Aquí como que se pone en contradicción con lo que acaba de decir en 6.14 y ahora en cambio en el capítulo 7, 11 y 12 en cambio dice, ¿cómo es eso? La ley dice que ahora es buena,
La ley dice que más bien es santa. Los mandamientos son santos, son buenos, son justos. ¿Cómo es eso? ¿Está contradiciendo? No, ningún momento se contradice. Lo que pasa es que cuando las personas quieren sacar doctrina de ahí, un dogma de ahí, lo sacaron simplemente leyendo en Romanos 6:14 para decirle, hermanos, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Por lo tanto, no tenemos por qué nosotros obedecer el Antiguo Testamento porque para nosotros no es, porque ya Yeshua inclusive se atreve a decir, ya en el madero clavó todo eso. No clavó eso, clavó es la ley de la muerte. Él llevó la muerte por ti y por mí, y llevó ¿para qué? Para traernos vida, tanto en este mundo existente y en el mundo venidero. ¿Sí? Por esto. Por esto es lo que se cumple claramente esa gran esperanza en Yeshua HaMashiach de la dádiva de vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte, lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado era muerte, más la dádiva del Eterno es vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Entonces, se cumplió, como estamos diciendo, algo muy hermoso. Lo que dice Shaul es de lo que nos libra Yeshua, de esa ley de muerte. Pero no se refiere. Por eso hay que leer todo el contexto para entender, porque todo el contexto no se refería. Por eso dice, ¿seguiremos pecando? Estaba preguntando. Entonces, nosotros hoy podemos decir, ese gran dolor, ese gemido en Getsemaní, fue lo que alcanzó para nosotros. ¿Sí? Y es lo que justamente dice en el libro de Hebreos. Quisiera leerlos en el capítulo 9, ¿sí? 9:11 hasta el 12. Pero habiendo venido Hamashiach, nuestro Cohen Gadol de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto Mishkan, o como dicen tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar del lugar Kadosh Kadushim, el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Es precioso el nombre sagrado, que el bendito sea tuvo que proveer un redentor. ¿Por qué? Necesitaba hace un poco anterior de la palabra Peshá. Y lo voy a tocar en breve, que dice que viene de la palabra Peshá viene de una raíz que es de Pashá. Pashá significa separarse, ¿sí? De la autoridad justa. Traspasar, apostatar, pelear, apartar, ofender, pecar, prevaricar, rebelarse, rebelde, rebelión, transgresor, eso. Y esto, de esta raíz, es lo que dice Pesha, que es un defecto, una falta, un fraude, una infracción, una iniquidad, una maldad, una ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición, transgresión. Pesha es transgresión. ¿Y qué transgresión era las que podían, o en otras palabras, qué transgresiones habían que no tenían opción con ningún sacrificio a ser expiados para ser librados de esa sentencia?
era precisamente aquellos que, ya le dije lo que está en el Levítico, y que no tenían. ¿Por qué? Por eso, en esta palabra Beshá que estamos, vemos que nuestro Adón, nuestro soberano, Yeshua HaMashiach, lo que dice precisamente en el libro de Isaías capítulo 5, perdón, 59, y quisiera leerlo tan rápido, 59, 20, dice, pero a Sión vendrá un Goel, un redentor, para alejar la iniquidad, Peshá, de Jacob, dice el Eterno. Nuestro Yeshua HaMashiach es lo que dice realmente. Y termino con esta cita. Lo que dice Yeshayahu o Isaías. Con violencia, mediante juicio fue quitado. Y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes? ¿Y ha llegado por la transgresión de mi pueblo? Ha llegado, perdón, no ha llegado. Y ha llegado, o sea, molido, lastimado, herido por la transgresión de mi pueblo. ¿Quién? ¿Quién fue? Yeshua HaMashiach. Es verdad que hay una situación, la distorsión que se da, tal vez en cierta parte de nuestro pueblo, no lo quieren reconocerla de este sacrificio, que para ellos el sacrificio del hombre no lo es, aunque en otros, en los tratados talmúdicos, dicen que el sacrificio de un justo es la que remide a la generación, ¿sí? Es la que redime a la generación. Pero también para justificar a que Yeshua no lo es, entonces también dice, no, es que no puede ser la vida de un ser humano la que sea como sacrificio. Pero lo que dice Isaías 53:8, eso es lo que exactamente cumplió en Yeshua HaMashiach. De la ley de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Yeshua HaMashiach, como por eso es que el Sheliach Shaul, cuando habla en lo que habíamos leído, el texto inicial, ¿sí? Muy claramente lo dice que si él se levantó de los muertos, ¿sí? Si él fue levantado por el Eterno, entonces la esperanza vino. ¿Por qué? Porque el Eterno permitió por su vida, de que fue presentado en sacrificio y ha sido levantado de los muertos. ¿Para qué? Para nunca jamás más morir otra vez. Entonces, Shaul decía, la muerte ya no tiene la autoridad sobre él, o sea, en este caso sobre Yeshua. Y toda Rabá, agradeciendo a este sacrificio nosotros hoy, que no significa, entre comillas, que estamos liberándonos de la ley, como muchos interpretan que ya no estamos bajo la ley, que están erróneamente interpretando de que se refiere al Antiguo Testamento, que no es así. No, más bien es el cumplimiento porque está Yeshua cumpliendo tal como hemos leído el libro de Hebreos. Él cumplió. Sí, es verdad que los sacrificios de los animales no pudieron complementar este sacrificio, no pudieron redimir, no pudieron librar de ese pecado que se considera un pecado para ser cortado, para ser caret. No podía ser, pero Yeshua ha hecho. Yeshua, en cambio, presentó su sacrificio para librarnos de esa muerte en este mundo y en el venidero.
Entonces, terminamos planteando la pregunta. Entonces, ¿será verdad que no estamos bajo la ley? No, mi amado amigo y amiga. Estamos bajo la Torá, porque la Torá es la instrucción, el manual de vida. En la Torá tú encuentras todo lo que está escrito por el Eterno, que lo dio a Moshe, y Moshe lo transmitió al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel obviamente tenía que ser el transmisor para todos. Está allí. Y no es que la Torá ya no está vigente ahora. Entonces, mal haría lo que Yeshua dijo en el libro de Mateo 5:17. ¿Para qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Yo no vine a abrogar la ley y los profetas. Vuelvo, repito, está escrito ley allí, pero es con respecto a la Torá. Sí, sí fijó en el madero. ¿Qué ley? La muerte. Y entonces la pregunta es, ¿tú estabas presto, listo para morir por tu pecado? No. Tenía que haber un justo. Tenía que haber alguien como Yeshua que cumplió, que llegó su nivel espiritual a los máximos niveles, que tuvo toda la capacidad de traer y de representar lo que su padre mandó a cumplir, lo hizo a cabalidad. Entonces, esto es lo que le llevó a ser el redentor, el Goel de Israel y de las naciones. Por lo tanto, quítate la idea de que ya no estás bajo la ley. Quítate la idea. Pues si no estás bajo la ley, entonces ¿para qué tomas ciertas cosas del Antiguo Testamento? Un ejemplocito, los diezmos. Porque de lo que tú y yo leamos con mucho detenimiento en el mal llamado Nuevo Testamento, no se habla de ello. Entonces, ¿para qué lo utilizas? Para inducir a la gente a que diezme. ¿Para qué? Si no estás diciendo que no estás bajo la ley, entonces ¿para qué? Por eso, debes comprender que no se refería a la ley, a la Torá, a los mandatos, a los preceptos del Eterno que son para vida, que nos conducen para vida, que nos guían para vida. No se refería a eso. Sin embargo, lo has hecho y lo hacen muchos. A título grande muchas veces dicen, hermanos, no estamos bajo la ley porque nosotros estamos bajo la gracia. Un error muy grave que se comete por desconocimiento al origen, al texto original. Espero que esto sea una reflexión y te pueda ayudar a que tú investigues y estudies y encuentres la verdad, porque la verdad te hará libre. Mi amado hermano y hermana, amigos y amigas que están practicando en una tendencia religiosa, no te dejes llevar por lo que te dicen simplemente. Lee todo el texto y entenderás que no se refería precisamente a respecto a los preceptos del Antiguo Testamento, a los mandatos, a los estatutos, a la Torá en sí, no se refería, sino exclusivamente estaba hablando con respecto a la ley de la muerte. ¿Que hay otras leyes? Sí, por eso decía que la Torá se compone de leyes. Y Shaul lo dice, que los mandamientos me llevó a ver y lo determinó ¿qué? ¿Qué es lo que determina un juez cuando hace una sentencia de juicio? Mira todos los antecedentes, ¿sí? Si ha cometido o no ha cometido, lo mira y luego determina una sentencia. Si se llegó a comprobar, ¿por qué le dice tú
tendrás que pagar 15, 20 años de cárcel. ¿Por qué? Porque la ley dice eso. Entonces en la Torá estaba una ley que decía, cualquiera que pecare una transgresión que sea la transgresión de caret, o sea, de muerte, tiene que, ¿qué? Morir. Tiene que morir. Pero, insisto, mis amados, en cambio, Yeshua fue nuestra esperanza porque Él vino y Él llevó en el madero. Él fue fijado en el madero y murió para que por su muerte y su resurrección nosotros ahora podamos tener también la esperanza de vida. Por eso tú no puedes ser cortado ahora. Pero esto no significa que tienes, como dice Shaul, entonces ¿seguiremos pecando? No, no podemos seguir pecando, al contrario. Si antes éramos esclavos de esa iniquidad, de ese pecado, ahora seamos esclavos de la justicia, de la vida, y esperar en Yeshua HaMashiach la vida eterna en el mundo venidero. Ese es. Así es que no estás bajo la Torah o bajo la ley. Estás bajo la Torah, estás bajo la ley. Obligado, sí, cierto modo, a obedecer cuando entras a leer, aunque sea la Biblia, pero estás determinado a que tienes que obedecer, a guardar los preceptos, no hacer lo que tú quieres, no como tú piensas, como el idealismo, como te dije hace un momento, hacer una eisegesis, no, poner tus ideas en las escrituras, en la doctrina y comenzar a hacer una doctrina y decir, ya no estamos bajo la ley. No, amados, amigos y hermanos y hermanas y guías de diferentes iglesias. Tu misión es enseñar lo correcto, porque dice claramente la escritura que mayor condenación hay para aquellos que dicen ser maestros. ¿Por qué? Porque no se enseña correctamente. Porque una palabra de error puede causar muerte en muchos, pero una palabra correctamente enseñada con la dirección del Ruach puede llevar a la vida que Yeshua HaMashiach alcanzó en el madero luego de levantar de entre los muertos. Que el Eterno te bendiga y un Shabbat Shalom para cada uno de vosotros. Espero que tú pongas un like, me gusta. Que bendiciones para ti y toda su familia y amigos y tu casa y todos mis hermanos que están en la dispersión, a todos que el Eterno les bendiga, esperando poder haber hablado un tema que es con respecto a esto. ¿Será verdad que no estamos bajo la ley? Mis amados, no es verdad. Estamos bajo la Torah. El Eterno les bendiga.